si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Bendiciones a todos en este día. Buenos días. Nos da mucho gusto que el día de hoy nos estén siguiendo una vez más. Damos gracias a Dios por este gran día. Damos gracias a Dios por su misericordia. Damos gracias a Dios por su amor también. Queremos el día de hoy bendecir también a todas las mamás que nos están viendo el día de hoy y que nos estás escuchando en este momento, que nos estás buscando en este momento aún para escucharnos. Te agradecemos y queremos bendecirles a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios y reconocemos también el trabajo de cada una de las madres el día de hoy, cada una de las madres que han sido pilares fuertes en la sociedad, en nuestras casas. Queremos bendecirlas, queremos agradecer a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, en este momento quiero compartir la palabra de Dios, quiero traer la palabra de Dios para ustedes en este momento, para darle esa cereza al pastel el día de hoy, ¿no? Qué mejor bendición para una madre, qué mejor bendición para una madre el poder compartir la palabra de Dios, poder escuchar la palabra de Dios, y que esta palabra sea de bendición también para tu vida. El día de hoy, esta palabra le he titulado, le he llamado La Madre del Libertador. Y a lo largo de la Biblia nosotros encontramos muchas historias en donde aparecen grandes héroes, aparecen grandes personas que fueron hombres que aún están en ese capítulo maravilloso de Hebreos 11, el cual llamamos nosotros el capítulo de la fe. Y entonces nos encontramos en ese gran capítulo de Hebreos 11, de aquellos hombres que hicieron algo extraordinario, de aquellos hombres que trascendieron de una forma especial en algo que Dios les pidió y que simplemente obedecieron y cumplieron el propósito de Dios. Pero algunos de esos hombres, quiero comentar a las personas que estuvieron en backstage, detrás de ellos, a esas personas que normalmente no vemos, esas personas del staff, de la vida de esos grandes héroes que normalmente no reconocemos, y hoy yo quiero reconocer a esas grandes mujeres que han estado detrás de esos hombres, de esos grandes hombres. Mujeres en la Biblia nos habla de mujeres que hicieron algo especial, y por ejemplo tenemos el caso de Sara. Sara a los 90 años creyó en la promesa y al final vio realizado su sueño de tener un hijo. Miriam o María, la hermana de Moisés,
Al final ella cumplió con un propósito y después ella se convierte en profetisa y bueno, pues ella se convirtió en algo muy respetada por el pueblo hebreo también. Rahab, la prostituta de Jericó, que al final era despreciada entre el pueblo, pero se logra un lugar de respeto también. Y no solamente eso, sino que se logra un lugar dentro de la genealogía de Jesús. Débora fue una líder, jueza, profetisa en el tiempo en donde en Israel no había rey, y entonces ella convoca a un ejército y derrota a sus enemigos. Bajo el liderazgo de Débora hubo paz durante 40 años. Otra gran mujer que nosotros vemos ahí es Ruth. Ruth no era israelita, pero Ruth se ganó un lugar dentro del pueblo de Dios por su dedicación y por el amor a su suegra. Otra de las grandes mujeres que también la Biblia nos habla es Ana. Ana es una mujer que no podía tener hijos, pero confiaba en Dios, oró, creyó en Dios y al final Dios le permitió tener un hijo que ella posteriormente va y lo entrega a Dios mismo. Y bueno, pues tenemos a uno de los grandes profetas del pueblo de Dios, que era el profeta Samuel. Esther, esta joven que prácticamente ganó el Miss Universo en esa época, esa joven que ganó el concurso de belleza y que fue valiente y que arriesgó su vida para salvar a todo el pueblo de la masacre. Todas estas mujeres que yo te hablo, hablan de una acción, de un acto que ellas hicieron que de cierta forma fue de bendición y permitió que el propósito de Dios se cumpliera. Y bueno, pues no podemos hacer a un lado también a María, ¿no? La madre de Jesús, que al final fue una joven que creyó en la palabra de Dios. Y no solamente creyó en la palabra de Dios, sino que educó a Jesús, ayudó en la educación de Jesús, y más años ella misma ve a su hijo resucitar también, ¿no? Entonces, es increíble ese trabajo que vemos nosotros, ese trabajo del staff, ese trabajo detrás de cámaras, de la vida de todos aquellos hombres, de la vida de todos aquellos grandes héroes que normalmente no hablamos. Hablamos de esos grandes héroes, hablamos de esas grandes personas que hicieron cosas increíbles, pero para que estas personas hicieran esas cosas increíbles, algo tuvo que suceder en la vida de ellos, algo tuvo que pasar. Hoy quiero hablarte de otra gran mujer que la Biblia no menciona mucho, no habla mucho de ella. Hay poca información de ella, pero la poca información que hay de ella es suficiente para poder concluir que era una gran mujer. Y para esto quiero leer lo que dice Números capítulo 26, versículo 59. Dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Ella le dio de Amram estos hijos, Aarón, Moisés y María, su hermana. ¿Qué veo yo aquí? Yo veo una gran mujer, Jocabed, y de hecho vuelvo a repetir el nombre del sermón del día de hoy, la madre del libertador. Y hay una historia aquí que me parece muy, muy interesante, muy importante, que en la semana que estaba pensando venía a mi cabeza Jocabed. ¿Por qué? Porque hablamos de Moisés, vemos a ese gran hombre que estuvo en el desierto 40 años y que posteriormente otros 40 años está con el pueblo de Israel, guiando al pueblo de Israel. Tiene una transformación durante 40 años y posteriormente es uno de los grandes hombres, grandes héroes de la Biblia. Él escribe el Pentateuco. Es el libertador del pueblo de Israel. Es esa persona que creyó en la palabra de Dios, que durante mucho tiempo estuvo liderando a miles y miles de israelitas, y que al final, gracias a él y gracias a que creyó en la palabra de Dios, se cumplió el propósito de Dios. Y entonces eso me parece de suma importancia, pero haciendo un lado a Moisés, porque hoy no voy a hablarte de Moisés. Hoy voy a hablar acerca del staff de la vida de Moisés. ¿Y quién era ese staff? Su mamá. Pero antes de esto quiero hablar un poquito acerca de en qué contexto se desarrolla la vida de Jocabed.
Dice la Biblia que la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Jocabed nació en esclavitud. Y quiero hablar un poquito acerca de las condiciones en las que nace Jocabed, las condiciones en las que vive Jocabed, y quiero compararlas un poco a las condiciones que estamos viviendo hoy en día. Jocabed nació en un mundo carnal totalmente. Jocabed nació en un mundo en donde en ese momento solamente vivían para satisfacer los deseos carnales. No solamente eso, sino que el tiempo en el que nació en ese momento eran los egipcios, y los egipcios tenían dioses carnales, en donde había depravación, en donde había pecado continuamente. Y no solamente eso, sino que era el pueblo de Dios inmerso en ese ambiente. El pueblo de Dios inmerso en una situación carnal totalmente. Eso hacía que el pueblo de Dios continuamente se fuera olvidando, fuera descuidando su obligación hacia Dios. Y entonces había muchos judíos, muchos israelitas, que crecían, que nacían, pero nacían en pecado, pero nacían en perversión, pero nacían en idolatría, pero nacían completamente alejados e ignorando quién era Dios. Ese es el ambiente que Jocabed estaba viviendo en ese momento. La esclavitud no les permitía reunirse aún a ellos como judíos, no les permitía celebrar sus fiestas, no les permitía pasar el tiempo juntos, no les permitía compartir la palabra de Dios. ¿Por qué era tanto la esclavitud? Porque tenían que trabajar, porque sus horas eran muy largas, sus jornadas laborales eran muy largas. Lo que menos a veces tenían era tiempo para hacerlo, pero aún así había algunos que se reunían, había algunos que se mantenían fieles a la palabra de Dios, había algunos que buscaban de una u otra forma mantener lo que Dios les había pedido. Ahora, a mí me llama la atención lo que te decía, el momento y el mundo en el que se desarrolla Jocabed, el punto en el que se desarrolla Jocabed es muy parecido al que vivimos hoy en día. Hoy en día vivimos en un mundo en donde hay muchos dioses. Hoy en día hay muchas cosas en que creer. Hoy en día hay muchas ideologías que se empiezan a desarrollar. Y entonces, hoy en día, aún para nosotros o para los cristianos, a veces es difícil concentrarse en quién es Dios. A veces es difícil y poco a poco muchos cristianos empiezan a olvidar esa relación que debemos de tener con Dios. Empezamos a olvidar nuestra obligación con Dios, o no es obligación, sino empezamos a olvidar esa relación de amor con Dios, porque nos empezamos a enamorar de otras cosas, porque nos empezamos a descuidar esa relación que tenemos con Dios. La misma forma, el mismo ambiente que vivía Jocabed, es el mismo ambiente que hoy en día estamos viviendo como iglesia cristiana. Era un mundo contencioso. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 1, versículo 6, que hubo un rey que se había olvidado ya de quién era, que no conocía a José. Tú sabes que la historia del pueblo de Dios inicia con José en Egipto ahí, y prácticamente José muere, y entonces llega un nuevo rey que olvida quién era José, que no conocía a José. Y dice el versículo del 7 al 13, pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear en contra de nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, y de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Pero fíjate bien, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Yo quiero que veas lo que te decía, en dónde se desarrolla Jocabed, en qué ambiente nace Jocabed, pero no solamente eso, sino en qué ambiente
Jocabed educa a sus hijos. Que ese es un punto muy importante. Dice que en este caso, imagínate aquellos judíos que conocían o que han escuchado quién era Dios, que escuchaban el Dios de sus antepasados, que habían escuchado hablar del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero eran oprimidos por los israelitas, pero eran humillados por los israelitas, eran esclavizados cada vez más y más, y entonces eso provocaba que a estos judíos les fuera difícil acercarse a Dios mismo. Eso provocaba que estos judíos realmente se quisieran acercar a Dios. ¿Por qué? Porque había una ruptura ahí en ese momento en ellos. La realidad es que estaban viviendo en un mundo cruel en ese momento. La situación que estaban viviendo era cruel en ese momento. Los soldados no tenían caridad, no tenían misericordia para los judíos en ese momento, puesto que la idea era presionarlos y presionarlos. Era lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora, dentro de la orden de Faraón, una de las órdenes que se da por ese miedo es: maten a los hombres, maten a los bebés varones. Y entonces, a mí me llama mucho la atención que la orden en ese momento fue: maten a los bebés varones. Si era niña, déjenla vivir; si es bebé varón, mátenlo. Entonces, dice el versículo 1:16, capítulo 1:16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexto. Si es hijo, matadlo; si es hija, dejadla vivir. Mostraban muy poco respeto por la vida humana. Y esto era con tal de satisfacer los caprichos de Faraón. Ahora, vuelvo a repetir, este es el ambiente en donde Jocabed se desarrolló. Este es el ambiente que permeaba en ese momento. El mundo de Jocabed era muy parecido a nuestro mundo. El mundo de Jocabed y lo que ella vivía en ese momento era muy parecido a lo que estamos viviendo hoy en día nosotros. Y por eso te lo estoy diciendo, porque el tiempo de Jocabed en ese momento era carnal. Había muy poco interés en las cosas de Dios y se preocupaban más por los placeres en ese momento. Era lo mismo que está pasando hoy en día. Hoy en día hay muy poco interés en las cosas de Dios. Hay más interés a veces en las cosas que nos llaman la atención, en la carne. De la misma forma en la que era contencioso en aquel tiempo, hoy es contencioso. ¿Por qué? Porque hay países en guerra. Porque hay países discutiendo. ¿Por qué? Porque es fácil, a lo mejor simplemente te peleas con alguien y dejas de hablarle a ese alguien. Y no solamente eso, sino de la misma forma hoy, de la misma forma en la que Faraón fue cruel con los niños. No sé si te puedas imaginar tú la orden de maten a todos los niños. De la misma forma en la que Faraón fue cruel, hoy este mundo también es cruel. ¿Por qué? La crueldad del día de hoy, que hoy todavía no nacen los niños y ya los están matando. Eso es ser más cruel. Y déjame decirte algo más. Ese ambiente en el cual Jocabed se desarrolló es el ambiente similar en el cual hoy en día estamos viviendo. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque en realidad quiero hacer un contraste de todo el ambiente en el que se desarrolló Jocabed. Y entonces la pregunta es: ¿qué fue lo que hizo Jocabed? ¿Qué fue lo que hizo Jocabed para que su hijo pudiera ser un libertador? Espérame, no estoy hablando solamente de su hijo. Otro de sus hijos fue sumo sacerdote. Espérame, no. Su hija fue María la profetisa. Algo pasó en esa mujer. Algo sucedió en esa mujer para que, independientemente de cuáles fueran las circunstancias, ella no se rindió. Había una orden. La orden que les dieron fue: ejecuten a los niños al nacer. Esa fue la orden. Y entonces ella no dobló las manos. Aun cuando había una orden, ella no se sometió a esa orden. Porque en la Biblia me llama la atención que dice Jocabed que cuando Moisés nació, dice que lo vio hermoso. Y me llama mucho la atención esa frase de que lo vio hermoso, porque aquí podemos tomar un punto y que en varias ocasiones lo hemos comentado de qué mamá ve a su hijo feo. Entonces dice que Jocabed
vio a su hijo hermoso. Pero no se está refiriendo a esa parte de cuando tú ves a tu hijo y lo ves así medio raro, y entonces dices, ay, mi hijo, qué bonito estás, pero tú sabes que está un poquito raro el hijo. Pero aún así dices que qué bonito está. No fue lo que hizo Jocabed, no eso es a lo que se refería Jocabed. Sino dice la Biblia que cuando lo vio, y lo vio hermoso, ¿sabes qué vio ella en él? Ella vio que ese hijo tenía un propósito de Dios. Ella vio algo más allá en sus ojos de ese niño. Ella vio que ese niño era especial. Ella vio que ese niño había sido enviado por Dios por algo en específico. Y entonces, ¿sabes qué fue lo que hizo esa mujer? No se rindió. No se rindió. No importando que la orden fuera, lo vamos a matar. Me llama la atención porque dice la Biblia que este joven estuvo prácticamente, este niño, bebé, estuvo 3 meses, nació y estuvo 3 meses escondido. Yo quiero preguntarte a ti, mamá, que sabes lo que es tener a un hijo recién nacido, si es fácil mantenerlo oculto durante 3 meses. Es fácil mantener a un hijo oculto durante 3 meses, no sé cómo lo hizo ella. No sé cómo ella mantuvo oculto, porque una de las cosas que hizo Faraón fue mandar a poner soldados a las puertas de las mujeres que estaban embarazadas, para que en el momento en que supieran que el niño había nacido, en ese momento lo mataban. ¿Qué hizo Jocabed? No lo sé. No lo sé, pero eso me habla de una mujer que no se rindió. Pero eso me habla de una mujer que vio algo en su hijo y dijo, él tiene algo especial y voy a hacer todo lo necesario para que él viva. Y entonces esta mujer fue diligente porque lo escondió durante 3 meses. Y no solamente eso, sino que llegó un punto donde se da cuenta que ya no podía esconderlo más. Y entonces dice la Biblia que tomó una canastilla, y entonces esa canastilla la cubrió de brea, y entonces esa canastilla la preparó, porque estuvo pensando en un plan y dijo, tengo que hacer algo, si me ven con Moisés, lo van a matar, y yo no puedo permitir que maten a este niño. Es más, si ella se opone a esto, también la matan a ella. Simplemente fue una mujer virtuosa, simplemente fue una mujer que se esforzó a hacer todo lo que tenía que hacer por sus hijos. Pero yo quiero decirte a ti también, mamá, hoy en tu casa, ahí donde estás, tú has sido una mujer virtuosa el día de hoy también. Hay muchas mamás que el día de hoy se han esforzado por proteger a sus hijos. Han sido, yo le llamo mamá oso. No sé si ves ese ejemplo de esa mamá oso que de repente está jugando con sus osesnos, pero en el momento en el que ve que viene otro animal a querer lastimar a sus hijos, una mamá oso es imparable. Una mamá oso va a dar su vida completamente por salvar a sus hijos. Eso fue lo que hizo Jocabed. Y así como Jocabed, yo sé que hoy hay madres oso, que han dado todo, que no importa si duermes poco, no importa si tienes energía, no importa si haces esto, si haces lo otro. Eres virtuosa, porque no te has rendido. Porque sé que ahí en donde tú estás en este momento, hay madres que me están escuchando y a lo mejor tú no has experimentado eso, pero a lo mejor tu mamá sí lo fue. Pero a lo mejor tu mamá pasó por situaciones complicadas y difíciles que a lo mejor tú desde muy chico tú estuviste lejos de tu mamá. ¿Por qué? Porque tu mamá tenía que trabajar. Porque tu mamá tenía que trabajar, porque tu mamá tenía que hacer cosas, porque tu mamá tenía que, después de terminar de trabajar, ir a la casa, atenderte, ver qué te hacía falta, darte de comer, alimentarte. No se rendía, así como Jocabed no se rindió. Sé que hay personas que nos están viendo que también no se han rendido. Dice la Biblia que ella preparó una canastilla, imagínate una de esas canastillas donde hoy aún todavía se reparte el pan. Más o menos algo así, la preparó, pero no solamente eso. Yo me imagino a Jocabed preparando la canastilla, el portabebé, que hoy le decimos portabebé, el portabebé. Me la imagino llorando, me la imagino sufriendo, me la imagino pensando qué va a pasar con Moisés. Al final ella está usando su última carta. Al final ella está haciendo todo el intento para que su hijo sobreviva.
Mientras ella, me imagino que estaba preparando todo eso, yo me la imagino orando. Yo me imagino viendo a Moisés, a su hijo, a sus ojos, a los ojos a Moisés, viendo en él ese propósito que Dios había hecho, viendo en él algo especial, viendo en él eso. Eso es una característica que tienen las mamás. Las mamás pueden identificar perfectamente a sus hijos. Saben las mañas que tenemos nosotros como hijos y nos pueden identificar perfectamente. Y eso es lo que hacía ella. Ella estaba calafateando el portabebé, consiguió la brea, puso una almohada, le puso una manta tal vez al bebé en ese momento. Y no solamente eso, sino que pone al bebé ahí, se desprende en ese momento del bebé. Pero hay algo que quiero remarcar, y es que Jocabed tenía fe. Pero te voy a decir algo. Hay otros ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, el caso de Jesús mismo, donde Jesús mismo nace con una promesa, donde Samuel mismo nace con una promesa. Pero Moisés, hasta ese punto, Jocabed no tenía una promesa de Moisés, y eso me parece de suma importancia. Jocabed no tenía una promesa, a ella no se le apareció un ángel diciéndole, tu hijo será el libertador de Israel. No se le apareció un ángel. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Hay algo especial en Jocabed en ese punto. ¿Sabes qué? Ella simplemente entrega a su hijo y lo pone en las manos de Dios. Así de simple. Creyendo en la soberanía, en el amor y en la justicia de Dios. Porque déjame decirte algo, para que Jocabed pudiera hacer eso, ella conocía a su Dios. Conocía a su Dios. Por tal motivo pudo desprenderse perfectamente sin ningún problema. Bueno, no creo que tan fácil pudo desprenderse, pero pudo desprenderse de su hijo y entonces lo puso ahí. De todas las mujeres y de todos los hijos que mataron en ese momento, ella fue la única que peleó por su hijo. Fue la única que vio por su hijo. Fue la única que fue y construyó una canasta para meter a su hijo. Eso me habla de una fe increíble en esta mujer. Eso me habla de un deseo. Me habla de una mujer que no dobla las manos. Me habla de una mujer que no se da por vencida. Me habla de una mujer que es luchadora. Me habla de una mujer que no se rinde. Me habla de una mujer que día a día sale a trabajar. Me habla de una mujer que día a día se levanta temprano. Me habla de una mujer que día a día ve por sus hijos. Me habla de una mujer que día a día ve por su familia. Por eso dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. Yo veo a Jocabed edificando su casa. Eso es lo que yo veo. Ella, no solamente eso, Moisés era el hijo más pequeño. Era el hijo más pequeño ya. Y entonces manda a María. Manda a María a cuidar en el río. ¿Quién podía sospechar de una niña jugando en el río? Entonces manda a María a jugar en el río, pero al mismo tiempo pone a su hijo, me imagino a Jocabed llorando en ese momento en el río, me la imagino sufriendo por lo que estaba sucediendo. Se desprende de su hijo y entonces le dice a María o Miriam, observa, velo cuidar. Y entonces ella ve a su hijo que se va yendo por el río y de repente María, muy astuta, María muy inteligente, la niña, se da cuenta que en ese momento la hija de Faraón sale a bañarse en el río. Y entonces, como si le hubieran picado las costillas a Moisés en ese momento, empieza a llorar. Y entonces la hija de Faraón se da cuenta que alguien está llorando, y entonces en ese momento sale Miriam y le dice, oye, yo conozco una nodriza que si quieres lo puede alimentar. Y entonces ve la maravilla de Dios, ve lo que sucede cuando confías en Dios, ve lo que sucede cuando te depositas en Dios, ve lo que sucede cuando te das en Dios. Lo que sucede cuando te das a Dios es que en ese momento entonces el Señor toma las cosas en su control.
Y de una forma increíble, Moisés regresa a los brazos de su mamá. Pero espérame, no solo eso, sino Moisés regresa a los brazos de su mamá para que Moisés lo eduque aproximadamente durante los primeros 5 años de Moisés. Pero no solo eso, sino que a Jocabed le pagaron por educar a su propio hijo. Le pagaron por educar a su propio hijo. Y entonces aquí viene algo muy interesante. Hoy en día los psicólogos, estudiando un poco el comportamiento, hablan que de los 0 a los 7 años son los años más fuertes donde se desarrolla la personalidad de cada niño. Son los años en donde desarrollamos la identidad de nuestros hijos. Moisés estuvo 5 años con su mamá. Moisés durante 5 años, estoy seguro y sé perfectamente qué es lo que hacía Jocabed. ¿Sabes qué hizo Jocabed durante todos esos años que ella lo estuvo cuidando? Estuvo orando con Moisés. Le hablaba de Dios. Le enseñaba versículos de la Biblia. Le compartía la palabra de Dios. Le contaba las historias de sus antepasados. Y durante ese tiempo, Jocabed se encargó que hasta en esa corta edad, Moisés conociera a Dios. Oye, para que veas entonces, cuando la Biblia dice instruye al niño en su camino, cuando la Biblia dice que desde pequeñitos les enseñemos, por algo la Biblia lo está diciendo. Y es en ese momento donde Moisés obtiene esa bendición, donde Moisés obtiene completamente esa bendición de parte de Dios, que es educado por su mamá, recibiendo el mensaje. Ahora, una vez que eso sucedió, Jocabed tiene que entregar nuevamente a su hijo. Y al momento de entregarlo, después de 5 años, Moisés ya a esa edad es educado en cuanto a las ceremonias egipcias, es educado ante todo el protocolo de la realeza que había en ese momento. De hecho, es llevado en ese momento a las mejores escuelas, es llevado en ese momento a los mejores lugares para que fuera educado. Fue educado en estrategias de guerra, fue educado en política, fue educado en todos los protocolos que tenía que haber, fue educado aún para que conociera y adorara a todos los dioses, fue educado para que llevara una vida religiosa, politeísta. Fue educado para todo eso Moisés. Y de los 5 en adelante Moisés se comportó como ese egipcio que el rey faraón estaba buscando. Eso lo hizo Moisés. Se mantuvo de esa forma. Ahora, durante ese tiempo, él aprendió a mezclarse en la élite de Egipto. Él aprendió a caminar con todos los protocolos. Él aprendió a hacer eso. Él aprendió a dejarse llevar por todo lo que había en ese momento y se convirtió en un guerrero Moisés. Se convirtió en un guerrero Moisés en ese momento. Sus maestros y todo el conocimiento que él obtuvo en ese momento no pudieron borrar lo que su madre le enseñó. No pudieron borrar lo que su madre le enseñó en ese momento. Sin duda, le habían enseñado una y otra vez quiénes eran esos dioses. Sin duda, le habían dicho una y otra vez, le metido en la cabeza que él tenía que adorar, tenía que servir a esos dioses. Una y otra vez se lo dijeron a Moisés. Pero en Moisés existía algo. En Moisés existía algo que no lo dejaba en paz. Probablemente no se acordaba, es difícil a veces acordarnos en nuestros primeros años de vida. Probablemente Moisés no se acordaba el tiempo que había estado con su madre Jocabed y su madre le había estado inculcando a Dios, a Dios, a Dios. Pero durante todo ese tiempo su madre puso principios en la vida de Moisés. Puso principios inquebrantables que dentro de él sabía que le habían enseñado algo mejor que eso. Llegó un punto en donde Moisés tiene que tomar una decisión. Y la decisión es identificarse. ¿De qué lado estás, Moisés?
Llegó un punto en donde tú sabes la historia, de repente Moisés sale y se da cuenta que un egipcio está maltratando a un judío, a un israelita, lo está maltratando y entonces él se enoja y va y mata al israelita. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Si él era el israelita, si él de cierta forma había crecido con esa opresión, había crecido viendo esa opresión, es más, había crecido a lo mejor ordenando él mismo esa opresión. ¿Por qué ahora de repente un día surge en él ese coraje? ¿Por qué de repente surge ese deseo o ese dolor de ver a sus hermanos sufriendo? Yo estoy seguro que Jocabed puso en él esa semilla. Yo estoy seguro que Jocabed inculcó en la mente de Moisés quién era Dios. Y es por eso que llega el momento en donde Moisés tuvo que decidir. Hebreos capítulo 11 habla de Moisés y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés estaba en el punto en donde podía cambiar todo, en donde podía perder todo y convertirse en un esclavo. ¿Y sabes qué? No le importó. ¿Por qué? Porque había un principio en él. Porque había algo que su mamá había puesto en él. Y quiero hablar en este punto, cuando la Biblia habla de que la mujer sabia edifica su casa. Hoy yo quiero reconocer el trabajo de todas aquellas mamás que, lo voy a decir así, que a veces con ignorancia o con todo el conocimiento se han dedicado a instruir a sus hijos, a esos grandes hombres de Dios que de repente los vemos haciendo grandes milagros y grandes proezas y cumpliendo el milagro de Dios. Pero a veces nos olvidamos del staff, nos olvidamos de esas personas que están detrás de ellos, que día a día intervinieron, que día a día pusieron una semilla en ellos, que día a día generaron principios en ellos. Por eso la Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y ni aún de viejo se apartará de él. Por eso es que Dios hace un énfasis importante ahí y esa instrucción tiene que ver directamente con los padres. Ahora, aquí va un versículo que muchas personas se saltan y que yo quiero tomarlo en cuenta. Espero que lo entendamos perfectamente bien. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. Y quiero así nomás pasar una repasadita en esta parte. Hoy en día conozco a padres que no puedes tocar a su hijo y que no se atreven a corregir a su hijo a veces con una pequeña nalgadita. Y fíjate lo que estoy diciendo. Uno de los problemas que sucede es que en muchas ocasiones hay padres que golpean a los hijos con coraje. Y eso está mal. Porque la Biblia no está diciendo golpéalos. La Biblia no está diciendo golpéalos. Y eso es muy diferente. La Biblia está hablando de corrección. La Biblia está hablando de corrección. No estoy hablando de golpear a los hijos, sino corrige al hijo. Hoy en día hay un estudio que nos dice que un hijo sin límites va a ser un hijo problemático cuando crezca. Es más, niños que no tienen límites el día de hoy, cuando crecen son inseguros. Los límites generan seguridad a tus hijos. Eso quiere decir que si nosotros como padres, con nosotros como padres, no educamos correctamente a nuestros hijos en ese sentido, según el versículo 15 del 29, dice la Biblia que el muchacho consentido avergüenza a su madre. Lo que quiero decir es, no quiero cambiar mucho de lo que estoy hablando, pero madre, si tú en algún momento has corregido a tu hijo de cualquier forma, lo has corregido, yo quiero felicitarte porque lo has hecho bien. Si lo has corregido con amor, si lo has corregido con esa entereza, si lo has corregido sin coraje, si lo has corregido sin odio, si lo has corregido sin desesperación, lo has hecho bien. Porque te voy a decir algo, estoy seguro que Moisés fue corregido. Estoy seguro que Jocabed en algún momento sentó a Moisés en sus piernas y lo corrigió. Porque probablemente, como todos los niños, Moisés se portó mal también.
también fue corregido. No quiero hablarte de todas esas veces que yo fui corregido. Fui corregido muchas veces. Y yo solamente me sentía como en un videojuego porque volaban piedras, volaban sartenes, volaban chanclas, volaban cinturonazos por todos lados y yo evadía en uno y otro lado porque era corregido y algunos sí le daban. No es cierto. La corrección hace que cuando llegue el momento que tengas que decidir entre la vida y la muerte, elijas la vida. Eso es lo que hace y eso fue lo que hizo Jocabed. Jocabed enseñó, instruyó, corrigió y después de muchos años algo pasó en la mente de Moisés, algo sucedió en el corazón de Moisés, que simplemente Moisés de una forma inesperada decidió defender a su pueblo. ¿Qué fue lo que hizo ella? Ella logró salvar la vida de su hijo. Ella, en un sentido específico, le dio 2 veces vida a Moisés. La historia de Moisés hubiera sido otra si no hubiera tenido a su madre o si su madre no hubiera luchado de la forma en la que luchó. Le dio la mejor educación. La educación que le dio Jocabed a Moisés no se compara en nada a la educación que recibió Moisés después. Y no solamente eso, sino que de la misma forma en la que Jocabed simplemente vio algo especial en él y se esforzó para cumplir ese propósito, yo sé que el día de hoy muchas mujeres hicieron el bien, dice la palabra de Dios, mas tú sobrepasas a todas. Cuando tú obedeces, cuando tú te sometes, cuando tú, madre, pones a Dios en primer lugar, cuando tú, mamá que nos estás escuchando, has puesto a Dios en primer lugar, has escuchado la voz de Dios, te has sometido a Dios, de una manera tan natural, tu descendencia recibe esa bendición. Y si tú el día de hoy estás escuchando eso también por primera vez y tú dices, yo no tengo eso, yo no obtuve eso, yo no tuve esa bendición, a lo mejor yo conocí a Dios ya después de que mis hijos habían crecido y a lo mejor hice malas cosas, no te preocupes. Dios es tan bueno y tan lleno de misericordia, tan lleno de misericordia que aún eso ya lo tenía en sus manos escrito. Que aún Dios ya sabía eso. Y en este caso a Jocabed le tocó criar a Moisés desde pequeño. Hoy en día se pueden hacer muchas cosas todavía. Hoy en día se pueden hacer muchas cosas. A nosotros como hijos, hoy en día también nos corresponde reconocer el trabajo de nuestras mamás. Aún si tu mamá conoció o no conoció a Dios, aún si tu mamá te indujo o no te indujo a Dios, si tu mamá el día de hoy estás escuchando esto y tu mamá aún no conoce de Dios, hay algo que tú puedes hacer en este momento y es darle ese amor de Dios a tu mamá. Si tu mamá conoce a Dios, entonces ve y agradécele a Dios por la vida de tu mamá. Si tu mamá conoció a Dios años después y tú ya creciste y ya habían pasado muchas de esas cosas, ve y dale ese amor a tu mamá y agradécele porque como Moisés decidió simplemente acercarse a Dios, hoy Dios nos está permitiendo llegar a este tiempo y estamos cumpliendo un año más, 2020, donde en un año más estamos celebrando, reconociendo el trabajo de la mamá es diario, el trabajo de nuestras madres constantemente es incansable, es completamente incansable. Y yo quiero decirte, Jocabed no solamente educó al libertador, sino formó al libertador, formó al sacerdote y formó a la profeta. Y todo tiene que ver con un principio. ¿Cuál fue el principio? Jocabed amaba a Dios. Ama a Dios. Ama a Dios. No importa que tus hijos el día de hoy ya sean grandes. Ama a Dios. Hay testimonios de mamás que han logrado transformar el corazón de sus hijos gracias a la oración. Solo por la oración. Así que ama a Dios. Solamente ama a Dios. Cada uno de estos hijos de Jocabed prestó un gran servicio a la nación de Israel. Leemos en Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, se habla acerca de los reyes también. Y entonces, cuando habla de los reyes, menciona específicamente el nombre de su madre fue
Y esto me llama mucho la atención, ¿sabes por qué? Porque hablan para insinuar de cierta forma de quién había cierto carácter. Hablan de reyes buenos y de reyes malos y hablan, y el nombre de su madre fue, y entonces eso habla de dónde viene esa persona. Dependiendo de, ¿hicieron lo recto ante los ojos de Dios o no hicieron lo recto ante los ojos de Dios? El caso de Timoteo, por ejemplo, en la Biblia. Timoteo nos dice que su abuela y su madre eran fieles cristianas. ¿De qué habla eso? Eso habla de que Timoteo obtiene principios. Eso habla de que Timoteo recibe toda la bendición de su madre, de su abuela, y entonces él se convierte en la persona que es. Yo quiero el día de hoy simplemente reconocer a cada una de las mamás de Ministerio Celión, pero también a las mamás que nos están escuchando, y vuelvo a repetir, si tú escuchaste o no escuchaste, si tú conoces o no conoces de Dios, no hay ningún problema. El día de hoy Dios está dando también la oportunidad para que te acerques a Dios si no conoces a Dios, para que si esta palabra está llegando a ti, el día de hoy tú puedas recibir ese mensaje. Y si de cierta forma tú estás cansada, mamá, te sientes sola, estás luchando completamente sola en este mundo y cada día te levantas desesperada, en angustia, hoy quiero decirte que Dios está extendiendo sus brazos. Hoy quiero decirte que Dios quiere traer solución a tu vida, quiere traer solución a tu familia, quiere traer respuesta a tus hijos. Y quien quita que probablemente tus hijos se puedan convertir también en los libertadores, en los profetas, en los misioneros, en los pastores, en los apóstoles que Dios está preparando para este tiempo. Y a veces lo único que se necesita, ¿sabes qué es? Creer en Dios. Creer en Dios. Hoy yo simplemente quiero reconocer ese trabajo, porque efectivamente Dios nos ha enviado esos ángeles maravillosos. Dios nos ha enviado a estas madres tan hermosas que tenemos cada uno de nosotros, que sin duda siempre han estado ahí. Entonces yo simplemente quiero agradecerlo, quiero reconocerlo, pero no lo hagas solamente hoy, hazlo mañana, hazlo pasado, reconoce el esfuerzo, reconoce su sacrificio. Vuelvo a repetir, si tu mamá no conoce a Dios, ve y habla, comparte de Dios. Si ya lo has hecho muchas veces con palabras, ahora hazlo con tu testimonio, ahora hazlo con tus acciones, con tus hechos. Creo que esta palabra, este mensaje, me gustaría que llegue a tu corazón en ese punto y simplemente te motive, te esfuerce a ti, a que no te detengas, a que no dobles las manos, a que te mantengas firme, luchando, independientemente de las circunstancias en las que estemos viviendo el día de hoy, independientemente del mundo en el que estemos el día de hoy. Yo quiero decirte que en Dios siempre hay una solución, yo quiero decirte que en Dios siempre hay descanso, yo quiero decirte que en Dios siempre hay ese reposo. Y simplemente es eso. Hoy yo quiero bendecir a todas las mamás, quiero bendecir también a mi mamá, quiero bendecir a mi mamá y quiero darle gracias completamente a mi mamá porque de la misma forma en la que Moisés desde pequeño fue educado por su mamá, si hay algo que yo recuerdo son esos días cuando yo era niño, muy niño, sentados en la mesa leyendo la Biblia. Si hay algo que tengo guardado en mi corazón son esos versículos de la Biblia que me aprendí desde niño, que hoy en día son citas bíblicas que rondan en mi cabeza, que hoy en día son principios bíblicos que están en mi cabeza. Y quiero dar gracias a Dios por ello, quiero dar gracias a mi mamá, quiero dar gracias a Dios por esa bendición tan enorme. Quiero dar gracias a Dios también por todas las mamás que nos están escuchando, aún por las mamás que ya no están. Quiero dar gracias a Dios también por ellas. Quiero bendecirlas, bendigo a todos en este momento, bendigo a las mamás, bendigo a todos los que nos están escuchando en este momento. Reconoce el esfuerzo y la dedicación de cada uno de ellos. Quiero invitarte en este momento a que oremos, a que demos gracias a Dios, a que bendigamos sus vidas en este momento y que en el momento en el que terminemos esta palabra, quiero invitarte a que le llames si no está ahí contigo. Si está ahí contigo, ve y abrázala.
Si no está ahí contigo, llámala. Si ya se fue, si ya no está con nosotros, dale gracias a Dios por la vida de ella. Si tú puedes decir, híjole, mi infancia no fue así, mi infancia fue problemática, dale gracias a Dios también por ello. ¿Sabes por qué? Porque el día de hoy, gracias a esa infancia que tú tuviste, algo te acercó ahí. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios por ello. Bendícelas porque al final todo está en las manos de Dios. Quiero invitarte que ahí donde estás en este momento, oremos, bendigamos a esos ángeles que Dios ha enviado, bendigamos a nuestras madres y reconozcamos cada uno de sus esfuerzos que hasta hoy han dado con nosotros. Padre Celestial, en este momento, Señor Jesús, queremos reconocer, Padre Celestial, el esfuerzo, la dedicación, la entrega que tú has puesto en nuestras madres, Señor Jesús. Queremos reconocer, Padre Celestial, ese sacrificio que día a día y en cada momento ellas tienen con cada uno de nosotros. Hoy en este momento quiero pedirte que las llenes de fuerza, las sigas llenando de sabiduría, Señor Jesús, las sigas llenando de salud. Hoy en este momento, Padre Celestial, te pido que tú mismo te agrades de todo el esfuerzo, Señor Jesús, y de su amor que ellas han dado. Padre, quiero pedirte por aquellas madres que ya no están el día de hoy con nosotros, quiero pedirte que tú fortalezcas a sus familias, que tú fortalezcas a sus hijos. A esas relaciones que en algún momento fueran rotas, yo te pido que sean restauradas en este momento, Padre Celestial. A esas relaciones que han sido dañadas por malos entendidos, yo te pido, mi Dios, que tú las restaures en este momento y que haya amor, que haya restauración, que haya integridad en esas relaciones, mi Dios. Quiero pedirte, Señor Jesucristo, que tú las bendigas. Quiero hoy llamarles bienaventuradas, Señor Jesús, por todo lo que han hecho. Quiero bendecirlas en este momento, Padre Celestial, por todo el esfuerzo y la dedicación. Agrádate, Señor Jesucristo. Corrige los caminos que tienen que ser corregidos, aún de las mamás que se encuentran fuera del camino, Padre. Corrige esos caminos, Padre Celestial, para que en algún momento haya dirección y entonces tu pueblo, Padre Celestial, pueda ser un pueblo que te agrade. Gracias, Señor Jesucristo, por todo el esfuerzo y todo el trabajo. Gracias, Señor Jesucristo, por toda la dedicación. Gracias, Señor Jesucristo, por todo el amor y por toda la entrega. Gracias, Señor Jesucristo, por poner en ellas algo especial, por poner en ellas algo sobrenatural, Padre Celestial, para soportar, para aguantar, para tolerar. Esa fuerza como de búfalo, Señor Jesús. Gracias por hacer esas grandes guerreras, Señor Jesucristo, y ponerlas el día de hoy delante de nosotros. Ya sea tu esposa, Señor, ya sea las esposas que nos has dado, que también son madres. Te pedimos por nuestras esposas también, Señor Jesús, que tú las bendigas y las fortalezcas como madres, Señor Jesús. Como hijos también te pedimos, Padre Celestial, por ellas. Te damos muchas gracias, Dios, por la vida. Te damos muchas gracias por este tiempo. Y hoy reconocemos el grande sacrificio y el gran esfuerzo en el nombre de Jesucristo. Amén, poderoso Dios. Y gracias. Gracias, Señor Jesús. Creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será.